bendiga. Te saluda el pastor Daniel Mendoza en este día y quiero compartir contigo una palabra que el Espíritu Santo trajo a mi vida para darte a ti, ¿verdad? A través de la palabra ánimo para seguir adelante. Si acaso estás pasando por algún problema, alguna necesidad o te has sentido fracasado, ¿verdad? Quiero decirte que hoy la palabra que traemos para ti va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Sí? Y le damos gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos dio, Jesucristo que está con nosotros, ¿verdad? Quien nos ayuda en todo momento, ¿verdad? A salir de ese fracaso, el cual quizá tú te sientes aislado, te sientes preocupado o te sientes encerrado o no haya nada que hacer. Aquí el Señor nos va a hablar a través de su palabra, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver lo que el Señor trae para nosotros en esta hora. Hay un pasaje bíblico que dice en Hechos 5:42, dice, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo, dice, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y estamos hablando acerca de los apóstoles. Uno de ellos es el apóstol Pedro, el cual cuando aceptó a Cristo como Salvador, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo sobre él, empezó a predicar a Jesucristo, el cual nosotros estamos predicando, porque es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos enseña Lucas en la palabra acerca del apóstol Pedro, que antes no tenía a Jesucristo, ¿verdad? Y quiero llevarte a Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Si me acompañas, ¿verdad? En esta hora, para que así Dios nos abra el entendimiento y nos dé la salida de ese fracaso. Mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando Cristo predicaba, la gente se agolpaba, la gente se desesperaba, la gente tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, de escuchar al Mesías, de escuchar a Jesucristo, el cual estamos hablando hoy y seguiremos hablando, ¿verdad? Su palabra hasta cuando Él venga. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, ¿verdad?, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Y Pedro estaba ahí. Estaban también sus amigos que estaban ahí con él, escuchando la palabra que Jesucristo iba a traer en ese momento. ¿Sí? Y Jesucristo empezó a hablarles del reino, empezó a hablarles de la salvación, empezó a hablarles de que el Hijo de Dios había sido enviado a la tierra y empezó a predicarles. Y el Espíritu Santo que estaba con Jesús empezó a tocar los corazones de todas las personas que estaban ahí escuchando la palabra. Y mira lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Mire lo que respondió Simón, Pedro, ¿verdad? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Aquí hay varias enseñanzas que nos da el Señor a través de su palabra. Jesucristo toma la barca de Pedro para predicar. Pedro está atento escuchando la palabra y el mensaje. No conocía al maestro todavía. Y Jesús se presentó y el Espíritu Santo empezó a hablar y empezó a tocar los corazones del reino de Dios aquí en la tierra, de la salvación, del perdón de pecados, de las liberaciones, de las sanidades. Y cuando empieza a terminar, Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Quizá a lo mejor Pedro en su interior decía, ya trabajamos toda la noche. Pedro era un hombre que conocía el mar, era un hombre pescador. Y ellos trabajaron toda la noche y no pescaron nada. Y ahí es donde entra la frustración de Pedro y de sus amigos, donde entra el cansancio, donde entra puede decir la derrota. Ellos se sentían derrotados. Por eso la enseñanza que nos da el Señor es de hoy en este día que aprendamos, ¿verdad?, de que Él nos va a dar la victoria, ¿verdad? Él nos va a dar la victoria aunque nos sentamos cansados o derrotados. Y Pedro se preguntó, yo creo, entre sí y le dijo, maestro, todas las noches
Toda la noche hemos estado pescando, trabajando, toda la noche trabajamos. Dice, y no hemos podido agarrar ni un solo pez. O sea, estamos cansados, estamos frustrados. Pero Pedro obedeció la voz del maestro y dijo, mas en tu palabra echaré la red. El Pedro que te estoy hablando acerca en Hechos capítulo 5, 42, que predicaba a Jesucristo, aquí empezó a conocer a Jesucristo en Lucas capítulo 5. Y cuando echa la red, dice, y habiendo echado la red o habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La bendición era tan grande que no quiso él acaparar toda la bendición. La bendición era tan grande que cuando echaron la red donde el Señor Jesucristo les dijo, dice que encerraron gran cantidad de peces. Los peces se fueron pegando a la red como si fuera un imán, se fueron trayendo. Y era tan grande la cantidad de peces que la red se rompía, dice la palabra de Dios. Y Pedro ahí en ese momento aprende una cosa, que cuando llega la bendición a él, no se queda con ella, sino la reparte. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. La bendición que Pedro recibió por parte de Jesucristo era para compartirla. Como tú y yo cuando recibimos una bendición también en la tierra, compartámoslas con aquellos hermanos o hermanas o aquellas personas que no tienen esa bendición, ¿sí? Entonces Pedro aquí en este pasaje había sido probado, y Pedro también en este pasaje había estado cansado, dice la palabra de Dios, y había estado frustrado y cansado, ¿verdad? Y no había tenido éxito en ese momento. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, el Jesucristo le enseña, el Señor Jesucristo le enseña y Pedro aprende que también no debemos de hacer las cosas nosotros como nuestra propia voluntad o por nuestro propio intelecto, sino que necesitamos al Maestro para poder tener el éxito en la vida. Necesitamos a Jesús para poder tener la victoria. Necesitamos a Jesús para poder llegar al propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Y aquí nosotros aprendemos de Pedro, que aquí conoció a Jesús, ¿verdad? Y viendo, el versículo 8 dice, viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Pedro y él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, de Pedro. Pero Jesús le dijo, no temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, que seamos pescadores de hombres, que hablemos de la bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida. Si tú te has sentido fracasado, con Jesucristo vas a estar en victoria. Jesucristo te va a dar el éxito, Jesucristo te va a dar la victoria, Jesucristo te va a dar la salida. Yo te invito a que tú aceptes a Cristo para que puedas obtener el éxito que Pedro tuvo. Aquí podemos ver que Jesucristo ayudó a Pedro y a Simón y a Zebedeo y a Juan. Los ayudó con la palabra, que ellos creyeron y tuvieron fe y obedecieron. Y el obedecer trae la bendición a tu vida cuando obedecemos a Dios. Y aquí en Lucas 5:42, por eso ya no era el mismo Pedro, era otro Pedro distinto, el cual ya tuvo el Espíritu Santo para poder predicar las buenas nuevas y también ayudarles a aquellos que se sentían frustrados o derrotados, ¿verdad?, para obtener una victoria en el nombre de Jesús. Así es que yo te invito a través de este pasaje que sigas poniendo a Cristo en tu corazón. Si ya lo tienes, ¿verdad?, Él te va a dar la victoria, Él te va a llevar al éxito, pero el éxito de la salvación primeramente y de traer las almas para Cristo, que es el reino del Señor, porque la venida de Cristo se acerca. Tenemos nosotros que compartir la bendición que está en nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor, compartirlo con aquellos que están en derrota, que están fracasados, que están en problemas, que están en lucha. Llevémosle esa bendición que es el Señor Jesucristo para sus vidas, y ellos van a obtener también la victoria como la obtuvo también el apóstol Pedro. Mi amado amigo que me escuchas, Dios te bendiga. Quisiera hacer una oración en esta hora, ¿verdad?, por ti, si te pasando por un problema, por una necesidad, una lucha, o te sientes ya en derrota como se sintió Pedro, cansado y frustrado, y vino la victoria sobre él, vino el éxito de él, ¿verdad?, lo llevó el Señor. Yo te pido que tú ores conmigo en esta hora y repitas conmigo. Si tú no tienes a ese regalo divino, ese Cristo poderoso, acéptalo hoy en esta hora. Y si tienes algún problema, oramos también para que el Señor te saque de ese problema en el nombre de Jesús. Y dile, Padre, en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, recibo tu palabra y la atesoro en mi corazón. Y te acepto, Jesús, como Salvador personal. Entra a mi vida y ayúdame
porque estoy ahorita pasando por una situación difícil. Sácame de este problema y dame la victoria, como también se la diste a Pedro también y a todos tus hijos aquellos el cual te aceptan como Salvador personal. En esta hora, amén, Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde.